¿Cuándo y por qué surge el racismo? Surge en 1492 cuando los reyes católicos expulsaron a los dominantes musulmanes en Al-Ándalus. Dicha situación implicó que los reyes dieran la opción de convertirse en católicos a quienes quisieran quedarse en España, situación que se conoció como el Edicto de Granada. Sin embargo, quienes se convirtieron a la religión católica quedaron bajo la sospecha de ser raza judía. Así empezó el concepto de raza, y con ello la pregunta respecto de la pureza de sangre. Ello también se asoció con la Inquisición, es decir, la persecución de quienes sospechaban que no tenían la sangre limpia. Así, empezó a hacerse común el uso del concepto para referirse a distintos grupos de personas. Los europeos acentuaron la diferencia en los africanos del área subsahariana, y dicho acento no fue casualidad. En 1510 llegó el primer barco con 50 esclavos africanos a América. Los europeos, a cambio de azúcar, algodón, café, tabaco y ron, cedían a los africanos a los norteamericanos. Esto fue el comercio triangular de personas entre Europa, África y América. En resumidas cuentas, dicha situación provocó que Estados Unidos fuera uno de los países con más esclavos en el continente americano. Ellos conseguían mano de obra barata y en general trataban a la gente de color de la peor forma. Se estima que entre el siglo XVI y XIX, entre 11 y 15 millones de africanos fueron esclavizados. Estados Unidos fue uno de los países que tuvo las mayores oposiciones para abolir la esclavitud. Sin embargo, muchos lucharon para que la esclavitud terminara. En ese grupo se encuentra la Sociedad Antiesclavista presidida por William Lloyd Garrison, que en diciembre de 1833 ya había creado una propuesta constitucional para abolir la esclavitud, propuesta que encontró mucha oposición. Dicha oposición derivó en una guerra civil, la Guerra de la Secesión. Allí, los estados del sur, contrarios a la iniciativa, se enfrentaron a los del norte. Desde el sur eran contrarios a abolir la esclavitud debido a que la economía sureña se basaba en el cultivo de algodón que realizaban los esclavos. En cambio, desde el norte había ideas más progresistas y estaban más industrializados con la manufactura de avanzada tecnología. Así, los últimos fueron liderados por el presidente Abraham Lincoln, quien finalmente logró proclamar el Acta de Emancipación de todos los esclavos de Estados Unidos entre los años 1863 y 1865. Desde ahí se explica que muchos soldados negros del sur hayan viajado al norte para apoyar al ejército de Lincoln. Y después de sangrientas batallas, la guerra civil terminó. Con esto, Lincoln está dentro de los primeros antecedentes respecto a la resistencia al racismo. Igualmente, los años venideros no fueron mucho mejores. El 14 de abril de 1865, Lincoln fue asesinado por un ferviente sudista de un disparo en la nuca, el actor John Wilkes Booth. A finales de año, en respuesta a la abolición de la esclavitud, nació el Ku Klux Klan, un grupo descontento con el resultado de la guerra civil, que odiaba a los negros y que incluso cometió muchos crímenes contra ellos. En 1896 empieza en Estados Unidos la idea de iguales pero separados, para excluir a los negros de la vida pública. Pero la resistencia seguiría viva, al menos en manos del pastor evangélico Martin Luther King, que consiguió el reconocimiento de los derechos de los negros en Estados Unidos a través de su lucha pacífica por la libertad, vía que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Logros. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la segregación en los autobuses. Esto gracias al boicot contra el sistema de buses que organizó Luther King cuando el año anterior Rosa Parks fue arrestada por no ceder su sitio a un hombre blanco. Dicho boicot fue organizado desde el movimiento por los derechos civiles que presidía el mismo King. Ya en 1965 se consiguió que el Acta de Derechos Civiles finalizara la discriminación en lugares públicos, en el gobierno y en el empleo. Mediante manifestaciones pacíficas a lo largo del tiempo, Luther King consiguió que en 1965 se firmara la Ley del Derecho al Voto, que prohibió las prácticas discriminatorias y permitió a los afroamericanos en Estados Unidos ir a las urnas sin que se les exigiera pruebas de alfabetización o el pago de algún impuesto. El héroe de los afroamericanos fue asesinado el 4 de abril de 1968.
mis compañeros andarán más en la interesante historia de Martin Luther King y de otras personas claves en la resistencia al racismo en Estados Unidos.